Súper bienvenidos. Mi nombre es Michael Romero. Bienvenidos a este tercer taller de diseño con geosintéticos en nuestra herramienta de diseño Geosoft. El día de hoy, principalmente, vamos a tratar el tema de muros en suelo reforzado con geosintéticos. Les dejo aquí mis datos por si me quieren contactar, por si tienen alguna duda adicional, alguna pregunta adicional, me pueden contactar directamente y con muchísimo gusto pues estaremos aclarando las dudas que tengan acerca de el taller de diseño que vamos a ver el día de hoy. El taller de diseño que vamos a ver el día de hoy, como lo dije, es muros en suelo reforzado. Principalmente pues vamos a verificar y a repasar toda la metodología de diseño con muros en suelo reforzado o las dos metodologías de diseño que tenemos en muros en suelo reforzado. Vamos a ver cuáles son sus aplicaciones. Vamos a mostrarles algunos proyectos, íconos de los muros en suelo reforzado en Latinoamérica y finalmente pues vamos a modelar un ejemplo en nuestra herramienta de diseño Geosoft, ¿ok? Así que a todos bienvenidos, pueden hacer sus preguntas a través del chat. La idea es que al final de la conferencia pues estemos respondiendo algunas de sus preguntas, las que no podamos responder lógicamente los podemos estar respondiendo a través de correo electrónico o en un contacto directo si nos quieren dejar algún número de teléfono o como les dije, si me quieren escribir directamente a mi número o a mi correo electrónico. También les dejo la página de Geosoft donde pueden entrar y descargar todas las herramientas de diseño que tiene el programa, tanto el software de diseño como el libro de ingeniería, como todos los documentos técnicos que cuenta esta gran herramienta de diseño. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes ya lo saben y los que nos han acompañado en las otras conferencias y en los otros los primeros talleres, Fabco Wavin es una empresa que tiene presencia en toda Latinoamérica. En este momento nosotros contamos con 5 plantas de producción de geosintéticos a nivel latinoamericano, una en México, 2 en Colombia, una en Perú y una en Brasil, los que nos hacen los mayores fabricantes de geosintéticos en América Latina y con el mayor respaldo y experiencia en cuanto a obras de geosintéticos en todas sus aplicaciones y en todos los campos de aplicación de obras de ingeniería civil. ¿Okay? Hoy vamos principalmente a hablar de la herramienta de diseño Geosoft. Esta herramienta, como lo mencionamos en nuestro lanzamiento, es la primera vez y uno de los pocos programas de diseño con geosintéticos que viene en 3 idiomas. Entonces, cuando ustedes abran, lo descarguen, lo puedan instalar y abran la ventanilla de diseño, se van a dar cuenta de que pueden cambiar los 3 idiomas. Esto pues es muy útil, uno, porque pues estamos presentes en toda Latinoamérica, 2, porque ahora muchas de las compañías que tienen presencia en alguno de los países, por lo general están haciendo diseños para otros países en Latinoamérica y a veces necesitan presentar sus propuestas en otros idiomas, como es el inglés y el portugués. Entonces, pueden cambiar de idioma, pueden mudar de idioma en la pantalla principal y escoger otro idioma para realizar sus análisis y tanto los análisis como el reporte del programa va a salir en el idioma seleccionado. ¿Okay? Algo a lo que los invito el día de hoy es que por favor revisemos dentro de nuestro Geosoft el área de documentos técnicos, Dentro del área de documentos técnicos de nuestro Geosoft vamos a encontrar diferentes documentos muy interesantes, por ejemplo, normativas a nivel latinoamericano del uso de geosintéticos, fichas técnicas de nuestros productos, casos de éxito en toda América Latina de la utilización y aplicación de nuestros geosintéticos y detalles constructivos que pueden utilizar para todos sus proyectos. Pero lo más interesante que pueden encontrar dentro de este módulo es el libro de diseño con geosintéticos. En este libro de diseño está toda la metodología que les voy a mostrar el día de hoy. De muros en suelo reforzado, y no solo de muros en suelo reforzado, sino de todos los talleres que ya hemos tenido y que vamos a tener en los próximos días. Entonces pueden descargarlo, aquí pueden consultar toda la bibliografía que se tuvo en cuenta para las fórmulas, para los cálculos matemáticos y cada uno de los módulos pues tiene su propio capítulo donde se presenta la metodología paso a paso que utiliza Geosoft
o el software de ingeniería para el diseño de las estructuras con geosintéticos. ¿Ok? El día de hoy, ustedes ya estuvieron viendo, las personas que no hayan podido asistir, pueden verlo en nuestro canal de YouTube o en la página de Geosoft. Van a encontrar la grabación de nuestros dos primeros talleres. En nuestros dos primeros talleres estuvimos viendo separación de capas granulares con subrasantes, estabilización de subrasantes con geosintéticos y sistemas de drenaje en vías y en campos, y en edificaciones y en campos deportivos. El día de hoy nos vamos a concentrar en un módulo muy interesante que tuvo unas grandes actualizaciones, unas muy buenas actualizaciones, que es el diseño de muros estabilizados mecánicamente con geosintético o muros en suelo reforzado, como lo conocen en otros países. Bueno, para hablar del tema de muros en suelo reforzado, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que los muros en suelo reforzado pertenecen a la familia de estructuras por gravedad, o sea que trabajan por el peso propio. Es gracias a su envergadura, es gracias al peso de los materiales que son estables. Entonces pertenecen al grupo de estructuras de contención que trabajan por peso propio. Hay muchas estructuras de contención que nosotros hemos venido trabajando y hemos venido utilizando dentro de la ingeniería, que nosotros incluso las denominamos tecnologías tradicionales. Esas alternativas nosotros las hemos diseñado y funcionan muy similares a un muro en suelo reforzado. ¿Cuáles son esas alternativas? Creo que una de las más conocidas y de las más utilizadas es un muro en concreto. Siempre que nosotros necesitamos una estructura de contención, un elemento de contención, pensamos en un muro en concreto como elemento confinante. Otra de las alternativas tradicionales son los gaviones, o de cuando nosotros necesitamos una estructura de contención para estabilizar un talud, por ejemplo, lo primero, o colocar un muro patero, lo primero que pensamos es en un gavión. Otra son los muros de mampostería o los muros de concreto ciclópeo. También pensamos siempre en utilizar o en aplicar estas tecnologías o estas soluciones para estructuras de contención. Y por último, otra de las aplicaciones que se tienen es los muros en tierra armada, que también forman parte de la estructura de contención, muy similares a los muros en suelo reforzado, simplemente que su diseño se hace de una forma diferente. Pero cuando nosotros tenemos todo este tipo de soluciones, todo este tipo de aplicaciones, o cuando nosotros requerimos una estructura de contención, hay una alternativa diferente, hay una alternativa novedosa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer la ampliación de una banca, de una vía, y lo primero que se nos ocurre es colocar un muro en concreto, podemos pensar en una nueva solución o en una nueva alternativa, la cual es un muro en suelo reforzado, un muro estabilizado mecánicamente con geosintéticos. Esta solución tiene diferentes ventajas que las vamos a ir viendo y las vamos a ir analizando a medida que avanzamos en la presentación, pero siempre tenemos que tener esta nueva alternativa o esta alternativa de solución para estructuras de contención, ya que es una alternativa o una solución muy versátil. Y que se adapta a las diferentes necesidades que puede llegar a tener nuestro proyecto, sumándole a eso un valor agregado a la solución, como menores costos comparados con la solución tradicional, mayor velocidad en los tiempos de ejecución o menores tiempos de ejecución y menor impacto ambiental de nuestras obras. Incluso en algunos proyectos, como lo vamos a ver, vamos a poder reutilizar los materiales dentro de nuestros muros en suelo reforzado. ¿Okay? Hay algo que tenemos que tener claro. Hay diferentes estructuras estabilizadas o reforzadas dentro de las estructuras de contención o dentro de las estructuras que trabajan por gravedad. Una de ellas son los muros en suelo reforzado, que es en los cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Y la otra son los terraplenes reforzados, que para esto pues ya nos ayudamos de otros programas, como programas que trabajan a través de equilibrio límite, como Slide, donde lo que se hace cuando nosotros tenemos un terraplén reforzado es buscar una superficie de falla y un factor de seguridad mínimo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia entre los dos es cuando nosotros estamos hablando de un muro en suelo reforzado, es cuando nosotros tenemos una inclinación en la fachada
o una inclinación en la cara superior a los 70 grados. Si la estructura tiene una inclinación en la cara superior a los 70 grados, nosotros estamos hablando de un muro en suelo reforzado. Si la estructura tiene una inclinación en la cara menor a los 70 grados, nosotros en ese caso estaremos hablando de un terraplén reforzado. Para analizar los terraplenes reforzados, como les mencioné, podemos utilizar un programa de equilibrio límite como Slide, buscando una superficie de falla que encuentre el equilibrio de las fuerzas y supere un factor de seguridad mínimo definido por las normas locales en cada uno de sus países. Mientras que el diseño de muros en suelo reforzado es diferente y lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, para empezar, vamos a conocer qué es un muro en suelo reforzado, ¿sí? Cuáles son sus componentes principales, de qué se trata un muro en suelo reforzado, y vamos a meternos un poco dentro del tema de diseño. Un muro en suelo reforzado tiene dos componentes principales, ¿sí? O dos elementos principales que lo hacen estable y lo hacen competente para soportar las cargas que yo le voy a colocar en la parte superior. Los dos elementos más importantes que tiene un muro en suelo reforzado son el material de relleno, ¿sí? O sea, ¿cuál es el material que yo voy a utilizar como material de relleno? Acuérdense que es una estructura por gravedad. Y el geosintético de refuerzo. ¿Cuál es el geosintético de refuerzo que necesito para acompañar ese material de relleno y aumentar las propiedades del sistema, del conjunto material de relleno geosintético, y ser capaz de mantener la verticalidad o el ángulo de inclinación en la fachada y ser capaz de soportar las sobrecargas en la parte superior? Adicionalmente a esto, un muro en suelo reforzado cuenta con un sistema de drenaje, que por lo general hay un sistema de drenaje en la base del muro, donde se presenta un colchón, que puede colocar un colchón drenante, o hay diferentes tipos de sistema de drenaje de acuerdo a las condiciones especiales de cada proyecto. Un geodren vial, que por lo general tiene una tubería para poder evacuar las aguas, que va a captar nuestro sistema de drenaje, y un geodren planar en el espaldón. Justo en el espaldón, en contacto con el suelo a confinar, se coloca un geodren planar, el cual cumple la función de recoger todas las aguas que se infiltran en ese suelo a confinar y no traslada las presiones hidrostáticas a nuestro muro en suelo reforzado. Entonces, esas son las principales características de los muros en suelo reforzado. Hay que tener algo muy en cuenta y muy presente, y es que adicionalmente al muro en suelo reforzado, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el suelo de fundación que vamos a tener en nuestra obra, cuál es el suelo a confinar y cuáles son las sobrecargas o cuál es la estructura que nosotros vamos a colocar en la parte superior. ¿Ok? Entonces, esto es un muro en suelo reforzado y esos son sus componentes principales. Entonces vamos a empezar con las aplicaciones. ¿Dónde se pueden utilizar muros en suelo reforzado? Aunque como ya lo mencioné, cuando ustedes necesiten una estructura de contención, ahí se puede utilizar un muro en suelo reforzado. Cuando ustedes piensen en un gavión, cuando ustedes piensen en un muro en concreto, cuando ustedes piensen en un muro en mampostería, ahí pueden utilizar un muro en suelo reforzado. ¿Ok? Pero sus principales aplicaciones son creo que una de las principales aplicaciones son la ampliación de bancas de vía. Muchos de los proyectos que nosotros tenemos actualmente en América Latina, estamos haciendo ampliación de las vías a doble calzada o estamos creando o construyendo nuevas vías. Cuando estas vías se tienen que construir a media montaña, yo siempre tengo dos opciones como ingeniero: o hacer un corte en el talud y generar un impacto ambiental grandísimo y casi que llevarme la mitad de la montaña y tener que transportarla a un botadero o a un SODME, o hacer un relleno hacia la parte externa de la vía, hacia la parte externa de la montaña. En muchos de los casos, lo que se hace es un programa de compensación. ¿A qué se le llama un programa de compensación? Es que en algunas zonas yo corto parte de la montaña, la menos posible o la menos necesaria, y ese material yo lo llevo
y lo coloco dentro de mi estructura de contención. Y creo que la solución más adecuada para reutilizar esos materiales dentro de estructuras de contención son los muros en suelo reforzado. Entonces, existen proyectos donde hay corte de materiales, los llevamos y los reutilizamos para conformar el muro en suelo reforzado dentro del mismo proyecto, ¿ok? Entonces, imagínense los ahorros que vamos a tener de costos. Esto, por ejemplo, es un muro en suelo reforzado de 500 metros de longitud, uno de los más largos que tenemos, 12 metros de altura en su parte más alta, una configuración en el espaldón escalonada, que ya vamos a ver por qué es importante poder hacer configuraciones escalonadas dentro de nuestros proyectos, sobre todo para el tema de estabilidad temporal, que se construyó a partir de compensación. Entonces, en otras partes de este proyecto estaban haciendo cortes y esos cortes se traían a este muro, ese material de corte se traía a este muro y se rellenaba, se iba conformando con los textiles tejidos. Los muros en suelo reforzado pueden ser completamente verticales y sobre todo cuando tenemos estos límites topográficos o estos límites ambientales, pueden llegar a tener grandes alturas. Este es un muro en suelo reforzado que tiene 22 metros de altura. En la parte superior, que esta es una de las preguntas que más me hacen cuando los muros en suelo reforzado son orientados a vías, se puede construir una viga para amarrar las defensas metálicas o un New Jersey para confinar el material y que se utilice como defensa o como elemento limitante de la vía. Entonces se puede construir una viga simplemente apoyada donde se coloca la baranda metálica o el New Jersey sin ningún problema. Dependiendo de las condiciones y el diseño, puede tener una longitud mínima, una separación mínima al borde, o puede incluso colocarse justo en el borde del elemento, pero se tiene que tener algunas condiciones especiales de relleno en el borde del muro en suelo reforzado. ¿Okay? Creo que la ampliación de vías o la construcción de vías con muros en suelo reforzado como estructura de contención es una de las que más se viene aplicando actualmente, que más se viene utilizando y sobre todo en estos proyectos en los cuales se puede hacer compensación de materiales. Bueno, otra de sus aplicaciones es la estabilización de taludes. Entonces, hay muchos proyectos, no solamente los proyectos viales, sino los proyectos prediales, por ejemplo, donde nosotros tenemos que hacer cortes de taludes para construir viviendas, o en los proyectos mineros, donde tenemos que hacer cortes de taludes para ampliación de la línea minera o para ampliación de las facilidades mineras, o en proyectos del sector oil and gas. Pero esos taludes pueden llegar a presentar problemas, pueden llegar a presentar deslizamientos. Los muros en suelo reforzado pueden ser una muy buena solución para estabilizar el deslizamiento, y no solamente para estabilizar el deslizamiento, sino que también para poder utilizar o reutilizar el material deslizado. ¿Sí? Lo que hago es que, oiga, se me ocurrió un deslizamiento, se presentó una superficie de falla, puede ser de este tipo, puede ser traslacional o puede ser circular, puede ser compuesta, pero lo puedo reutilizar el material para conformar mi muro en suelo reforzado con la ayuda de geosintéticos refuerzos. ¿Okay? Un ejemplo es este proyecto donde por la saturación de materiales se presentó un deslizamiento. Al presentarse el deslizamiento, él invadió la parte de la vía y lo que se hizo fue se reconformó un muro patero de 3 metros de altura, y un terraplén reforzado, o sea, teníamos dos estructuras reforzadas en la parte superior, un sistema de drenaje en toda el área, o en el espaldón del muro. Acuérdense que el detonante fue el agua, entonces teníamos que manejar muy bien el agua. Entonces, la idea era sacar el agua del sistema, y se reutilizó parte del material deslizado, ¿sí? Se reutilizó dentro del mismo muro. Entonces, el transporte de materiales hacia la zona de proyectos fue mínimo. Finalmente, lo que se hizo, bueno, aquí otra vista de nuestro proyecto, finalmente lo que se hizo fue que se recubrió con un manto de control de erosión para propiciar una revegetalización y para proteger los geotextiles tejidos. Ok, otra de sus grandes aplicaciones es la de accesos a puentes, o como nosotros lo llamamos, estribos, ¿sí? Es muy común que nosotros tengamos que construir una superestructura de un puente
cuando necesitamos un deprimido, cuando vamos a cruzar un cuerpo de agua, cuando vamos a cruzar una vía, pero no necesariamente el puente tiene que tener toda la longitud desde el inicio de conexión con la rasante de la vía hasta el final, ¿sí? Muy probablemente vamos a tener unas estructuras de contención donde no se necesita un espacio para servir como acceso al puente. Esto nosotros lo llamamos estribo. Los muros en suelo reforzado funcionan muy bien como accesos a puentes, ¿sí? Y es preferible pagar, o es preferible el costo asociado a una estructura en suelo reforzado como acceso que continuar con el puente. Más o menos un promedio en América Latina, el metro lineal de una vía apoyada sobre un puente está alrededor de los 15.000 a los 20.000 dólares, mientras que el metro lineal de una vía apoyada sobre un muro en suelo reforzado está alrededor de los 1.000 y los 2.000 dólares. Entonces, esta estructura cuesta el 10% de lo que cuesta construir un puente. Entonces, únicamente utilizamos el puente donde es estrictamente necesario. En muchos de los casos pueden ser únicamente a una cara, o sea, que tenga refuerzos en una sola de las caras del estribo. En otros puede tener refuerzos en las 3 caras, o sea, en las 2 caras transversales debe tener refuerzos, y adicionalmente en la cara longitudinal, esto con el fin de no trasladarle esfuerzos al tablero o a las pilas del puente. Normalmente los puentes son muy buenos o se diseñan para soportar esfuerzos axiales o cargas axiales, verticales, pero no se diseñan para soportar cargas laterales. Entonces, es el muro en suelo reforzado el que es capaz de absorber todas esas cargas longitudinales para no transferírselas al muro y nos sirve como un elemento de transferencia o un acceso a un puente. ¿Okay? Incluso en algunos proyectos en América Latina ya se está haciendo este sistema. ¿Este sistema qué es? Es un muro autoportante. ¿Autoportante qué es? Yo construyo mi muro en suelo reforzado como acceso a mi puente, pero adicional, la superestructura o la losa del puente, yo la apoyo a través de una zapata, directamente sobre mi muro en suelo reforzado. O sea, no construyo las pilas del puente o no construyo la estructura en concreto. Esto lógicamente no se puede hacer en todos los casos. Es importante analizar todas las variables que se tienen dentro del proyecto. El suelo de fundación, el material de relleno, la longitud del puente, entre otras variables. Pero en algunos proyectos, en algunos casos, se puede llegar a hacer y se puede manejar, como es este proyecto en Aruba, donde se colocó el muro en suelo reforzado y encima unas zapatas de apoyo para la losa del puente. Finalmente, pues se protege con un manto de control de erosión o con un elemento en concreto, con un muro en concreto ya paisajístico, simplemente en la fachada, pero la función principal la cumplen los geotextiles de refuerzo. Otra de sus aplicaciones es la verticalización de las estructuras de contención. Hay muchos proyectos lineales, férreos, de oleoductos, polioductos o de vías que nosotros necesitamos construir un terraplén para mantener la rasante del proyecto lineal. Pero en algunos casos esos proyectos son muy altos, ¿sí? Tienen grandes alturas. Entonces, si nosotros construimos un terraplén con una inclinación 1 a 1 o menor, seguramente vamos a invadir predios que no compramos o que no tenemos dentro del proyecto, o incluso vamos a invadir cuencas de río. Entonces, es necesario verticalizar o conformar esa estructura a una mayor pendiente, a una pendiente más alta. Entonces, en ese caso, los muros en suelo reforzado se vuelven una muy buena opción para poder verticalizar el talud de la estructura y generar la plataforma de trabajo o la rasante del proyecto lineal para una vía férrea, para una vía de vehículos, incluso, como les digo, para un oleoducto o un polioducto. Este, por ejemplo, es un proyecto donde, pues, se podría haber hecho un terraplén, pero seguramente el terraplén estaba invadiendo la cuenca hidráulica del río, entonces se pensó en verticalizar el talud para poder, uno, garantizar la estabilidad con los geotextiles tejidos y dos, no invadir la cuenca del río. ¿Okay?
En otros casos se puede incluso llegar a construir diques de confinamiento. Acuérdense que los geotextiles tejidos incrementan las propiedades de los materiales. Por ejemplo, los diques de confinamiento que se utilizan para las piscinas de relaves en los proyectos mineros se pueden llegar a reforzar con geotextiles. Y esto lo que hace es que incrementa los factores de seguridad de las superficies de falla. Y más estos diques que lo que se hacen es rellenos compensados o rellenos programados, ¿sí? Entonces, en esos diques, este es un dique perimetral de un río, un dique perimetral que va a sufrir de procesos de humedecimiento y secado que deterioran las propiedades mecánicas del suelo, pero van a estar ahí los geotextiles para suplir ese deterioro programado de las propiedades mecánicas del suelo y mantener estable el dique, para que el dique, cuando sufra esos periodos de humedecimiento y secado o de saturación y secado, pues no sufra de fallas, ¿okay? O de problemas de estabilidad y mantenga su funcionalidad. Funcionalidad es mantener el agua al otro lado. Lo mismo puede pasar en las piscinas de relaves en los proyectos mineros. En los proyectos mineros y en los proyectos de oil and gas es muy común que nosotros tengamos que construir plataformas para las facilidades petroleras, para el taladro de perforación, en los programas de exploración minera, en los programas de exploración petrolera, pues necesitamos estas plataformas y pues, a veces necesitamos hacerlas a media ladera. Entonces, lo que podemos hacer es compensaciones, ¿sí? Cortar parte de la montaña, cortar parte de la ladera natural, pero ese material trasladarlo y conformar muros en suelo reforzado con geotextiles de diferentes características para crear esas facilidades y poder construir esas obras de ingeniería, ¿okay? Entonces, esa sería otra de las aplicaciones. Finalmente, si se dieron cuenta, pues la mayoría de los casos lo que se busca es hacer una ampliación del área, buscar áreas adicionales que no tengo debido a la topografía de mi terreno. La topografía es muy bien, entonces es buscar áreas adicionales. Entonces, incluso en proyectos prediales, para temas de parqueadero, yo puedo conformar áreas adicionales con mis muros en suelo reforzado para facilitar todo el tema de parqueo, conformar jardines, áreas, temas paisajísticos dentro de mis proyectos prediales, ¿ok? Tanto así que parte de los proyectos prediales, así como los puentes, pueden llegar a apoyarse directamente sobre los muros en suelo reforzado. Entonces, por ejemplo, para mantenerla rasante de esta casa, para mantenerla al mismo nivel, lo que se hizo fue construir este muro en suelo reforzado, que estaba a media, la casa la iban a construir a media ladera, entonces se construyó este muro en suelo reforzado y las cimentaciones de la casa se apoyaron directamente sobre el muro en suelo reforzado. Lógicamente, es bueno tener cada una de estas variables en cuenta para poder modelar y diseñar los muros en suelo reforzado. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Los muros en suelo reforzado tienen muchas ventajas, pero a una de las que me parece más importantes es que es una estructura flexible en todo el sentido de la palabra, una estructura flexible que se adapta a los materiales de relleno, que se adapta a las condiciones topográficas, que se adapta a los efectos sísmicos que se pueden presentar a cada una de las obras, que se adapta a las condiciones de carga especiales para cada uno de los proyectos. Entonces, yo creo que si existe una estructura de contención flexible que se pueda adaptar a todos los proyectos, son los muros en suelo reforzado. Uno de los valores agregados principales es que si lo comparamos con un muro en concreto, vamos a encontrar ahorros significativos. Incluso, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, aquí comparamos un muro en concreto con un muro en suelo reforzado. El muro en suelo reforzado empieza a tener valores significativamente diferentes a los del muro en concreto, tanto así que a partir de los 6 metros, 3 metros de altura ya se empiezan a encontrar ahorros del 30%. A medida que la altura se incrementa, los ahorros son significativamente más altos. ¿Okay? Bueno, ya conociendo sus aplicaciones, nos vamos a meter en la metodología de diseño o en las metodologías de diseño que tenemos al alcance dentro de nuestro Geosoft, dentro de nuestra herramienta de diseño. Entonces, voy a partir contándoles que en el Geosoft
en nuestra herramienta de diseño, vamos a tener la posibilidad de modelar con las dos metodologías de diseño que actualmente se utilizan en el mundo, ¿sí? Una de ellas es la metodología WSD o diseño por esfuerzos de trabajo, que es la metodología que nosotros hemos utilizado tradicionalmente, que se ha utilizado hace más de 30 años, con la que todas las obras casi que han cumplido pues con todas las especificaciones y han perdurado en el tiempo. Entonces, digamos que no podemos desechar directamente esta metodología y decir que ya no la podemos utilizar porque existe una nueva, porque en realidad nuestra experiencia la tenemos basada en la metodología WSD o ASD, como se conoce también. Entonces, esta es diseño por esfuerzos de trabajo. La otra metodología ya es la metodología del LRFE, que está presente en la AASHTO desde más o menos el año 2010 aproximadamente. La última norma que expidió la AASHTO es esta norma que ustedes están viendo acá en su octava edición en el año 2017, donde se presenta toda la metodología de diseño bajo la metodología del LRFE para muros en suelo reforzado, la cual está presente dentro del libro de ingeniería y dentro del software de diseño. ¿Okay? Entonces, actualmente contamos con estas dos metodologías. La idea durante la presentación es que les voy a ir contando cuál es la diferencia de cada una de estas metodologías y cómo se calculan cada una de las variables desconocidas para cada una de estas metodologías. ¿Ok? Lo primero que tenemos que tener claro es que la metodología WSD es la que nosotros conocíamos hace algún tiempo, la cual trabajaba con factores de seguridad, ¿sí? Entonces nosotros teníamos unos factores de seguridad para el deslizamiento, unos factores de seguridad para volcamiento, unos factores de seguridad para capacidad portante y unos factores de seguridad para estabilidad global. Estos factores están presentes en nuestro libro de ingeniería. Sin embargo, son ejemplos. En algunas países utilizan valores diferentes. Y no solo eso, sino que dependiendo de la temporalidad de la estructura, o sea, por ejemplo, para estructuras temporales, puede que los factores de seguridad sean menores a los que se están colocando acá como ejemplo. Estos son un ejemplo de los valores que pueden tomar como factores de seguridad. Entonces, lo que se buscaba dentro de esta metodología, o lo que se busca dentro de esta metodología, es que perdónenme ahí el pulso, es que el factor de seguridad tiene que ser mayor o igual a una relación de fuerzas. Por ejemplo, en el caso del deslizamiento, entonces yo tengo las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes y esa relación de fuerzas tiene que ser mayor al factor de seguridad en el caso estático y al factor de seguridad en el caso pseudoestático. Esa es la metodología WSD y en eso está definida. Un equilibrio de fuerzas asociada a un factor de seguridad mínimo. Mientras que la metodología LRFD es un poco distinta. En este caso lo que ya se está aplicando son factores de carga y factores de resistencia. ¿Okay? Factores de carga y factores de resistencia. Si lo vemos de la misma manera, como el ejemplo que les presenté acá para deslizamiento, yo ya lo tengo que llevar a un equilibrio límite, un equilibrio al punto límite de equilibrio. ¿Cuál es el punto límite de equilibrio? Es 1. Por debajo de 1, una estructura falla, por encima de 1, una estructura es estable. Entonces, este equilibrio tiene que ser mayor a lo mismo, a las fuerzas resistentes sobre, perdónenme ahí el pulso, sobre las fuerzas actuantes. La gran diferencia es que a las fuerzas actuantes se les aplican estos factores de carga. O sea, estas fuerzas actuantes se hacen más y más y más grandes. Se le aplica un factor de carga dependiendo del tipo de análisis que se esté haciendo dentro de la estructura. Y a las fuerzas resistentes se les aplica estos factores de resistencia. Estos factores de resistencia se aplican acá a las fuerzas resistentes. Entonces, estas fuerzas resistentes se hacen más pequeñas de lo que son. Entonces, yo ya tengo que buscar que la relación entre las dos, entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes, sean mayores o iguales a 1
para que mantenga o cumpla con las condiciones de estabilidad de la estructura. Ese es el concepto general de las dos metodologías. Así trabajan las dos metodologías. Claro, tiene particularidades para cada uno de los análisis, pero en general esas son las metodologías que se presentan. Bueno, ya conociendo las metodologías, algo muy importante y que todos tenemos que tener muy claro es cuáles son los datos de entrada o qué es lo que nosotros necesitamos para construir un muro en suelo reforzado. Entonces, las variables de entrada principales son la topografía actual y la topografía proyectada. Entonces, ¿cómo es mi terreno actualmente? Entonces, mi terreno actualmente tiene esta configuración, tiene estas curvas, presenta estas curvas de nivel, pero yo ¿cómo quiero que quede? ¿Sí? ¿Dónde quiero colocar mi estructura de contención? Ok, mi estructura de contención tiene que ir acá y acá tiene que llevar mi pendiente. No se puede pasar de ahí. Entonces, esta es mi topografía actual y esta es mi topografía proyectada. ¿Cómo quiero que quede la estructura? De ahí podemos obtener la altura máxima, la sección transversal, la sección longitudinal, la inclinación del muro, si es muro o es terraplén, esos elementos. Segundo, las características del suelo de fundación. ¿Dónde yo voy a colocar mi muro de suelo reforzado? ¿Cuáles son las propiedades de este suelo de fundación? Mi perfil estratigráfico de mi suelo de fundación, el espesor de los estratos de mi suelo de fundación, qué características tiene, que finalmente yo le voy a colocar una estructura que trabaja por gravedad, o sea, una estructura que tiene un peso adicional. Entonces, es importante conocer esas propiedades o esas características. Las propiedades de mi material de relleno. ¿De dónde voy a sacar material de relleno? ¿Mi material de relleno cumple o no cumple con norma? ¿Está o no está dentro de los rangos que exige la norma? ¿Viene de cantera? ¿De dónde viene? ¿Qué características tiene? Para yo, de esa forma, tener en cuenta cuáles son las propiedades de diseño, las características de diseño. Y por último, las cargas externas. ¿Qué cargas va a tener? ¿Cuál es la carga en la parte superior? ¿Cuál es la carga en la parte de atrás de mi muro, en el espaldón de mi muro? ¿Va a estar expuesto a qué tipo de cargas para tenerlas en cuenta dentro del diseño? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que conocer y presentar para poder hacer un análisis detallado de mi muro. Los estratos de suelo, el tipo de suelo, el perfil estratigráfico, la sobrecarga viva, la sobrecarga muerta, las condiciones sísmicas que se presentan en cada uno de ubicación de nuestros proyectos. No es lo mismo hacer un muro aquí en Chile, Perú, pegado a nuestra zona de subsidencia, que hacerlo en Brasil, cerca a Sao Paulo, porque las condiciones sísmicas son muy diferentes. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esas variables, ¿ok? Entonces, una vez tenemos y conocemos esas variables, empezamos con el análisis de nuestra estructura. El análisis de la estructura se debe hacer en 4 etapas. Un muro en suelo reforzado se debe diseñar en 4 etapas. La primera de ellas es la estabilidad interna, donde verificamos la estabilidad de nuestro bloquecito, de nuestro muro en suelo reforzado únicamente. Entonces decimos, este bloquecito de suelo reforzado es estable por sí solo, ¿sí? La segunda es la estabilidad externa. Entonces, en la estabilidad externa, a ese bloquecito de suelo, nosotros le sumamos el suelo de fundación y el suelo de relleno en la parte de atrás. Entonces, le decimos, el suelo de fundación tiene tales características, o sea, donde usted lo va a ir a poner, y el suelo de confinar tiene tales características y hacemos un análisis de estabilidad externa. Después, hacemos un análisis de estabilidad global. Los análisis de estabilidad global en realidad son necesarios cuando los muros en suelo reforzado se colocan a media ladera. O sea, cuando yo tengo un muro en suelo reforzado, por acá, y lo estoy colocando a media ladera, o sea, tengo un talud inclinado. En esos casos es necesario el análisis de estabilidad global. Si yo tengo una condición plana, es suficiente con la estabilidad interna y con la estabilidad externa. No necesito hacer más análisis. Con la estabilidad global estaría haciendo lo mismo que ya hice dentro de la estabilidad externa, únicamente cuando yo tengo la estabilidad global. Y por último, ¿cuál es la fachada o la protección que le voy a colocar en la cara externa del muro? ¿Y cuál es el sistema de drenaje que se necesita para garantizar la estabilidad del sistema?
¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de esos elementos. Lo primero en lo que nos metemos es el tema de estabilidad interna. Entonces, acuérdense que en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la estabilidad de mi bloque. Entonces, yo tengo un bloque de material de relleno. Hagan de cuenta que ustedes van a crear un rectángulo o un cuadrado de material de relleno, relleno compactado, ¿sí? Lo compactamos, lo conformamos y conformamos mi bloque. Pero ¿cuál es el problema cuando yo creo un bloque de relleno compactado con una alta inclinación sin reforzar? Que basados en la metodología Rankine, ¿sí? Donde nos dice que se crean dos zonas, una zona activa, que es esta zona roja, y una zona de resistencia, que es esta zona amarilla. Déjenme les cambio aquí de color para colocar aquí activa. Una zona activa, que es la zona roja, y una zona de resistencia, que es la zona amarilla. Y una línea teórica de falla, basada en la metodología Rankine, que está a una inclinación de 45 grados, más el ángulo de resistencia interna dividida sobre 2, que separa las dos zonas, la zona activa y la zona de resistencia. ¿Y qué es lo que ocurre si nosotros no tenemos refuerzos? Si nosotros no tenemos refuerzo, pues esa zona activa se desliza a través de mi superficie de falla, se desplaza a través de mi superficie de falla. Esto quiere decir que yo perdí parte del área que conformé en la parte superior y ocurrió un deslizamiento en mi estructura. O sea, mi estructura falló. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para garantizar la estabilidad de este tipo de elementos? Unir las dos áreas, la zona activa y la zona de resistencia. ¿Con qué lo puedo unir? Con geosintéticos de refuerzo, con geotextiles tejidos. La función de los geosintéticos de refuerzo es que esta zona activa, como se quiere movilizar, como se quiere mover, es que todos los esfuerzos que se presentan para mover esta zona activa, trasladárselos al geosintético y a través del geosintético llevarlos a mi zona de resistencia y entregárselos a mi zona de resistencia, decirle, señora zona de resistencia, vea, estos son los esfuerzos que me está trasladando esta zona activa, entonces, por favor, ayúdeme a entrar en equilibrio todo el sistema. Y eso es lo que tenemos que hacer, o esa es la función de los geosintéticos, entrar en equilibrio todo el sistema para que no se presenten fallas, lógicamente teniendo en cuenta el material de relleno y teniendo en cuenta las sobrecargas que tiene mi muro en suelo reforzado. ¿Ok? Entonces, dentro del análisis de estabilidad interna, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿O cuáles son las variables que nosotros tenemos que analizar? Lo primero que tenemos que calcular es la separación entre capas. ¿Cada cuánto yo coloco una capa de geotextil? Aquí va la primera recomendación, y esto está dentro de Geosoft, es que las capas de los muros en suelo reforzado se recomienda que no sean menores a 20 centímetros, porque una capa menor a 20 centímetros es muy difícil de compactar, y no sean superiores a 60 centímetros. Esto sobre todo por el proceso constructivo. Entonces se recomiendan capas entre 20 y 60 centímetros. ¿Ok? La segunda que yo tengo que calcular es la longitud de empotramiento. ¿A qué se refiere con la longitud de empotramiento? Acuérdense que yo tengo una zona activa, acá, que es la que se mueve, y una zona de resistencia, que es esta que está acá. Entonces, la longitud de empotramiento es la longitud que debe tener el geotextil dentro de esta zona de resistencia para poder entregarle todos los esfuerzos que vienen a través del geotextil a mi zona de resistencia y entrar en equilibrio el sistema. Esa es mi longitud de empotramiento y esa la debo definir, la debo calcular. ¿Ok? Y por último, pues mi potencial de rotura o mi potencial de falla. Claro, mi zona activa se quiere movilizar en este sentido, mi zona de resistencia quiere permanecer quieta o estable, entonces lo que va a ocurrir justo en este punto, en este punto donde tengo la línea teórica de falla, es que el geotextil va a estar sometido a una tensión. El geotextil, la geomalla va a estar sometido a una tensión. Entonces es necesario garantizar una resistencia a la tensión. ¿Ok?
Aquí empezamos a comparar una metodología con otra. Nosotros en la metodología WSD, la separación se calcula con la tensión admisible del geotextil dividida sobre el esfuerzo horizontal normalito, normal me refiero al esfuerzo horizontal geostático, multiplicada por un factor de seguridad global que está entre 1.3 y 1.5 y depende principalmente de la temporalidad de la estructura. ¿Sí? Eso es en metodología WC. En metodología RFD, nosotros calculamos la separación con una tensión admisible multiplicada por unos factores de resistencia y dividida sobre un esfuerzo horizontal. Entonces, ese es la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Claro, toda mi zona activa me lleva unos esfuerzos a la cara, ¿no? Me lleva unos esfuerzos a la fachada, derivada del peso propio del material de relleno y derivados de la sobrecarga que yo tenga en la parte superior de mi muro. Entonces, yo tengo que calcular esos esfuerzos horizontales, que son los que están acá, multiplicarlos en el caso del RFD por los factores de amplificación de carga y entrar en equilibrio del sistema. Normalmente la separación es una variable que yo defino, no es una variable que yo calculo, es una variable que yo defino. Es mejor definirlo. Entonces yo digo, el usuario dice, vea, yo quiero una separación de 0.5 metros o quiero una separación de 0.4 metros. Y a partir de esa separación se calcula, y obteniendo los esfuerzos horizontales, se calcula la resistencia admisible que debe tener el geotextil. O sea, la única variable que de verdad tenemos en esta fórmula es la resistencia admisible que debe tener el geotextil. ¿Ok? ¿Cuál es esa resistencia admisible? Esa resistencia admisible es la resistencia última de mi geotextil dividida sobre unos factores de seguridad, en el caso de WCD. En el caso del RFE es la resistencia última de mi geotextil multiplicada por unos factores de resistencia. Acuérdense que los factores de resistencia disminuyen las fuerzas resistentes, que son estos dos, factor de rotura y relación de cobertura, y dividido sobre los factores de seguridad. ¿Qué son estos dos valores? Que son similares, iguales para las dos metodologías. Esos dos factores son los factores de reducción, que es el producto de estos tres factores de reducción. Factor de reducción por daños de instalación, factor de reducción por carga continua sobre el geosintético, fluencia o CRIP, y factor de reducción por degradación química y biológica. Estos factores ustedes se los deben solicitar al FAB. Dependen de dos cosas principales, dos cosas muy importantes saber. La primera, la temporalidad de la estructura. No es lo mismo si yo hago una estructura para 1, 2 o 3 años que si la hago para 20, 25, 30, 40, 50 años. Estos factores dependen de la temporalidad de la estructura, ¿sí? Y entonces, estos son los rangos mínimos que me pide la metodología del RFE, estos que aparecen acá, pero entonces ese factor lo debo definir de acuerdo a la temporalidad de la estructura. Y ahí es donde yo condiciono la serviciabilidad de mi estructura. Entonces, primero, la temporalidad de mi estructura. Y segundo, yo se los debo pedir a mi fabricante para esa temporalidad. Entonces yo le digo, oiga, señor, yo necesito un muro en suelo reforzado para 20 años. Entonces, dígame cuál es la resistencia, los factores, dígame cuáles son los factores de reducción para un muro en suelo, un geotextil o una geomalla con este periodo de retorno o con este periodo de diseño. ¿Sí? Así es que se debe diseñar adecuadamente. ¿Okay? Y para eso son estos factores de seguridad. Temporalidad de la estructura y solicitud al fabricante del producto. En Geosoft ya hay unos factores de seguridad por default, unos factores de seguridad que te va a arrojar el programa, pero son modificables, se pueden modificar de acuerdo a la temporalidad de la estructura. Entonces, si ustedes nos pueden contactar y nos pueden preguntar, y nos pueden decir, oiga, vea, yo la verdad necesito un muro temporal o necesito un muro que me aguante 100 años, entonces le decimos cuáles son esos factores de reducción para esa temporalidad de esa estructura o de ese elemento. Bueno, lo segundo es la longitud de empotramiento. Entonces, primero tenemos que tener claro que necesitamos calcular la longitud total de mi geotextil. ¿Cuál es la longitud total? Lo que está en la zona de resistencia,
lo que está en la zona activa, y por temas de construcción yo voy a doblar mi geotextil en la separación de mi capa y le voy a colocar acá una pequeña longitud de desarrollo, un bulbo, para que quede pisada con la siguiente capa. Entonces, estos dos valores yo ya los conozco porque yo ya definí cuál es la separación de mi capa, yo la conozco, y la longitud en la parte superior es 1 metro. Por lo general se recomienda, es una recomendación constructiva, entonces es 1 metro lo que se recomienda. Entonces, esos dos valores yo ya los conozco. Lo único que desconozco para determinar mi longitud total es la longitud de desarrollo y la longitud de empotramiento. ¿Cuál es la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo es la distancia que hay entre la fachada de mi muro y la línea teórica de falla, o sea, la parte que está dentro de la zona activa, la parte que va a recibir los esfuerzos para trasladárselos a mi zona activa. Entonces, esa longitud de desarrollo la puedo calcular a través de una relación trigonométrica donde defino cuál es la distancia, dependiendo de la altura total y de la altura de la capa, puedo definir cuál es la distancia que hay entre la fachada y mi línea teórica de falla. Entonces, es otro valor que ya puedo calcular. Y por último, tengo que calcular la longitud de empotramiento. La longitud de empotramiento es una de las variables que tengo que calcular a partir de todas las variables de entrada, las variables conocidas. Esta es una variable desconocida. Entonces, en metodología WSD, esa longitud de empotramiento es la fuerza cortante, o sea, la fuerza que ejerce la zona activa, ¿sí? La fuerza que ejerce la zona activa. Acuérdense que la zona activa se quiere desplazar, al quererse desplazar se lo traslada a mi geotextil y entonces mi geotextil lleva esa fuerza se llama fuerza cortante, la que ustedes ven acá, la que va a través de mi geotextil. Y si ustedes pasan a multiplicar esta parte de la ecuación acá, pues yo entraría en equilibrio, viene mi fuerza a través de mi geotextil y la entro a equilibrio o la igualo con la que se puede desarrollar aquí dentro de mi zona de resistencia, despejo la longitud de empotramiento y obtengo cuál es esa longitud. Las variables que están en la parte de abajo es la relación de cobertura, que es el C, la misma variable que tengo acá, ¿sí? Perdón, el C, la relación de cobertura es el RC que está acá. El C es por donde se genera interacción con el material de relleno. Entonces, ese C por lo general es 2, porque por las dos caras se genera interacción con mi material de relleno. El esfuerzo confinante o el esfuerzo vertical a nivel de cada capa, que es este que están viendo acá, ¿sí? La cohesión o la adhesión que se puede generar entre el geosintético y el material de relleno, que es este que ustedes están viendo acá, y la fricción o la interacción, más que fricción, interacción entre el material de relleno y el geosintético de refuerzo, que es este que ustedes están viendo acá. Adicional a eso hay un factor alfa que depende del material de relleno y del geosintético a utilizar, y hay un factor de resistencia que es un factor por arrancamiento de geosintéticos que para metodología del RFE es 0.8, metodología WSD no existe. Y así calculo mi longitud de empotramiento estática. En el caso del RFE apareció la longitud de empotramiento pseudoestática. Esta longitud de empotramiento pseudoestática es muy similar a la longitud de empotramiento estática. Está la fuerza cortante, ¿sí? Lo único que yo le hago es que le sumo una fuerza adicional. ¿Cuál es esa fuerza adicional? La fuerza que me va a generar el sismo en esa zona activa. Claro, porque esa zona activa es la zona que se mueve, ¿no? Entonces, cuando venga el sismo, esa zona activa también me va a generar un esfuerzo adicional. Entonces, tengo que sumárselo a la fuerza geostática. Le sumo la fuerza sísmica generada por la masa inercial y lo divido sobre los mismos factores. La única diferencia que aparece este 0.8, que este 0.8 es porque lo que nos dice la metodología es que puede llegar a perder parte de la fricción que se genera entre el suelo y entre el geosintético y el material de relleno. Entonces, como pierde un poco de fricción, pues lo multiplica por un factor que es 0.8. ¿Okay? Y así se calcula la longitud mínima necesaria para garantizar o entrar en el equilibrio del sistema. Entonces, eso es lo que hago en estabilidad interna. Calculo los esfuerzos de mi zona activa,
se los entrego a mi geosintético de refuerzo y mi geosintético de refuerzo a través de la longitud de empotramiento se los entrega a mi zona de resistencia. Y ahí entro en equilibrio del sistema y diseño el muro por estabilidad interna. ¿Ok? Bueno, ya después me paso al tema de estabilidad externa, pero el tema de estabilidad externa pues ya es conocido por muchos de ustedes. Esto finalmente es una estructura de contención. Una estructura de contención que tengo que definir ante el volcamiento, ante el deslizamiento y ante la capacidad de carga. Entonces, los análisis que tengo que hacer dentro de la estabilidad externa a mi muro en suelo reforzado es deslizamiento lateral, volcamiento o excentricidad y capacidad de carga. Capacidad de carga. ¿Okay? Esos son los análisis que tengo que hacer en la estabilidad externa de mi material. Entonces, partimos con el ejemplo que inicié. Yo ya tengo mi muro, que es este, mi muro en suelo reforzado, este que ustedes están viendo acá, este recuadro que están viendo acá, ya es estable por sí solo, ya diseñé la estabilidad interna. Entonces ahora lo tengo que estabilizar externamente, entonces tengo que tener en cuenta las cargas externas derivadas de la sobrecarga y las cargas externas derivadas del material de confinamiento. Entonces, como les dije, para metodología WSD, lo que se hace es que el factor de seguridad definido en cada una de las normas locales debe ser mayor o igual a la relación entre las fuerzas resistentes, la sumatoria de las fuerzas resistentes sobre la sumatoria de las fuerzas actuantes. Eso es lo que hay que hacer y ahí así lo defino. Mientras que en la metodología del RFD, mi equilibrio límite, que es 1, debe ser superior a las fuerzas resistentes disminuidas por los factores de resistencia. Entonces yo tengo que multiplicar estas fuerzas por los factores de resistencia, ¿sí? Que son menores a 1, o sea, las vuelvo más pequeñas, las vuelvo bien pequeñitas, dividida sobre las fuerzas actuantes multiplicada por los factores de carga. Esos factores de carga amplifican las fuerzas, las vuelven más grandes. Al volverlas más grandes, pues esta relación va a ser menor. Entonces, ahí tengo que verificar si es menor a 1 o si es mayor a 1. ¿Ok? Lo mismo tengo que hacer en el caso sismo. La diferencia en el deslizamiento con el caso pseudoestático es que me aparece esta fuerza derivada de la masa inercial, ¿sí? Que es 0.5 en la base, 0.5h multiplicada por h, multiplicada por el peso del material de relleno y multiplicada por el coeficiente adicional. Entonces, en estas fuerzas activas me va a aparecer una fuerza adicional. Acuérdense, las fuerzas activas serían la 3, la 2 y la 1. Y las fuerzas de resistencia serían la fuerza 4. ¿Okay? En el caso de excentricidad y volcamiento, entonces para metodología el WSE continúo con la misma premisa, buscar un factor de seguridad mínimo al volcamiento, haciendo una sumatoria de momentos resistentes sobre la sumatoria de momentos actuantes y evaluando cómo puede entrar en equilibrio el sistema y superando ese factor de seguridad. A diferencia de la metodología del RFD, la metodología del RFD lo que te dice es calcule la excentricidad, tanto en el caso estático como en el caso pseudoestático, dinámico con sismo. Entonces, esa excentricidad es B medios, que es la base del muro de suelo reforzado dividida sobre 2, menos la sumatoria de momentos resistentes, menos la sumatoria de momentos actuantes dividida sobre las fuerzas verticales. Ese límite lo debo comparar con este límite. En el caso estático, entonces, si la excentricidad calculada es menor a B tercios, estoy ok. Si no, pues tengo que hacer una modificación. Y en el caso dinámico, tengo que evaluarlo contra este límite y si es menor, estoy ok. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer en metodología LRF. Y en capacidad de carga pasa lo mismo, ninguna metodología nos dice qué fórmula utilizar para el cálculo de capacidad, por tanto, eso depende más de las condiciones de suelo que ustedes tengan, pueden ser un suelo en condición no drenada, puede ser un suelo en condición drenada, pueden utilizar metodología de Haas, de Besik, de Terzaghi, de Meyerhoff,
de cualquiera de esos, lo importante es calcular la capacidad de carga última y la capacidad de carga máxima, la capacidad de carga última y el esfuerzo máximo a nivel de fundación. Este Q máximo es el esfuerzo máximo aplicado a nivel de fundación. Y lo que nos dice las metodologías es que el factor de seguridad es la relación debe ser superior a la relación entre la capacidad de carga última sobre el esfuerzo máximo a nivel de fundación. En el factor de seguridad, acá por general, por ejemplo, es 3, ¿sí? Entonces, lo que se hace normalmente es que se divide la capacidad de carga última dividida sobre 3 y eso te da la capacidad de carga admisible, ¿no? Eso es normalmente lo que se reporta, pero lo que yo tengo que buscar es un factor de seguridad superior o igual a 3. Y en metodología del RFD, vuelvo a mi equilibrio límite, que es 1, y tengo que superar ese equilibrio, la capacidad de carga, la relación entre la capacidad de carga última y el esfuerzo aplicado máximo debe ser superior a 1. La capacidad de carga última la multiplico por 0.65, que es un factor de resistencia, y la capacidad de carga máxima la amplifico por los factores de amplificación. Lo mismo en el caso sísmico, pero en este caso el factor de resistencia es 0.9. ¿Okay? Bueno, así termino el diseño por estabilidad interna, el diseño por estabilidad externa y el diseño por estabilidad global. ¿Okay? Perdón, externa. Lo siguiente es el diseño por estabilidad externa. Entonces, como les comenté, el diseño por estabilidad externa normalmente se hace en un programa de equilibrio límite tipo slide. Por ejemplo, algo novedoso que les quiero contar es que dentro de la última versión del software de RockSign Slide, ya están cargados los geosintéticos de Wabi. Entonces, ustedes ahí pueden colocar, cuando colocan support, ¿sí? Cuando van a generar un soporte, un refuerzo, le pueden colocar geotextiles o geosintéticos, y cuando le colocan geosintéticos pueden ir a la biblioteca y seleccionar los geosintéticos de Pabco Wabi, ¿sí? Esto está a nivel mundial en la última versión, o en las últimas versiones, porque creo que ya han lanzado varias, de Slide. Ya están precargados los geosintéticos de refuerzo de Pabco Wabi con todas sus características, ¿sí? Aunque son modificables, ¿no? Porque acuérdense que eso depende de la temporabilidad del elemento, de la estructura. Entonces, cuando nosotros tenemos un muro a media ladera, es importante hacer un análisis de estabilidad global. ¿Por qué? Porque esto es un muro en suelo reforzado, esto genera un peso que no existía, ahí no estaba ese peso. Al venir y colocarle ese peso adicional, yo cambié toda la condición de esfuerzos que tenía esta montaña o esta ladera o este talud. Entonces, al modificar esa condición de esfuerzos, es necesario hacer un análisis de estabilidad global para ver de que supere los límites mínimos según norma, tanto en el caso estático como en el caso pseudoestático, ¿ok? En el caso con sismo. Entonces, no es necesario hacerlo cuando yo lo tengo en una condición plana, ¿no? Cuando yo tengo un muro en una parte plana, pues si yo hago un análisis de estabilidad, pues seguramente la falla me va a dar aquí a través del muro, pero esto yo en realidad ya lo verifiqué y ya lo condicioné en mi estabilidad interna. Entonces seguramente el factor de seguridad va a ser alto, va a ser superior a 1,5. No es necesario, sin embargo, pues si lo quieren hacer no hay problema, pero pues no es necesario únicamente cuando el muro está en un talud. Por ejemplo, en este caso, ¿sí ven? Acá hay un muro en suelo reforzado, acá hay un terraplén reforzado, acá hay otro muro en suelo reforzado. Imagínense en esta línea, en esta sección, cómo se modificaron las condiciones de esfuerzos. Entonces, en esta sección A', pues es necesario verificar la estabilidad global. Y en otras adicionales, por acá una BB' y por acá una CC'. Es necesario verificar cuál es la estabilidad permanente y cuál es la estabilidad proyectada de esos taludes con la inclusión de los cortes que se están proyectando por acá en la parte superior, de la inclusión de los muros en suelo reforzado o de los terraplenes reforzados, porque estoy a medio talud, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto al tema de estabilidad global. Ya por último, debemos definir
y debemos tener en cuenta y presente que los muros en suelo reforzado necesitan una fachada, necesitan una protección y un sistema de drenaje. Hay diferentes tipos de fachadas. Hay fachadas flexibles. ¿Y por qué las coloco aquí separadas? Y hay fachadas rígidas que generan aporte estructural. Porque en las fachadas flexibles, acuérdense que yo hablé de la palabra flexibilidad de la estructura. Y una de las cosas que dije cuando dije flexibilidad de la estructura es que es flexible ante asentamientos, es flexible ante efectos sísmicos. Pero la fachada, o dependiendo de la fachada, puede cambiar esa condición. Entonces, cuando yo utilizo fachadas flexibles como fachada vegetada, mantos temporales, mantos permanentes, mampostería y muros en concreto, perdón, mortero concreto lanzado, son fachadas flexibles que tampoco, o que tienen flexibilidad ante los efectos sísmicos y ante los asentamientos. Mientras que si yo utilizo fachadas rígidas, como escamas de concreto, como bloques de concreto, yo tengo que hacer un análisis especial ante los efectos sísmicos por la interacción suelo-estructura y ante los asentamientos diferenciales que se pueden presentar entre la fachada y el muro en concreto. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las fachadas flexibles? Las fachadas flexibles son una revegetalización con sacos de tierra orgánica. Entonces, acá dentro de las capas de cada uno de los suelos le coloco un saco relleno de tierra orgánica. Después vengo, rompo el geotextil, siembro semilla, una semilla nativa, ojalá de una planta nativa que pueda crecer bajo esas condiciones, y se genera una vegetalización del talud. Poco a poco, este es, digamos, un primer escenario, segundo escenario, y ya un tercer escenario, acá como lo ven. Yo creo que casi alguien que vaya allá y no sepa que esto es un muro en suelo reforzado, piensa que es el talud natural, ¿sí? Entonces se puede generar una vegetalización natural. Mantos permanentes, perdón, temporales con cespedón para proteger los geotextiles. Entonces coloco un manto temporal que se va a degradar con el paso del tiempo, pero coloco un cespedón para proteger, para protección final de mi estructura. Mantos permanentes. Entonces vean cómo los mantos permanentes incluso calcan la topografía o la superficie de mi muro en suelo reforzado y se colocan directamente para evitar los procesos erosivos y para proteger el geotextil ante los efectos de rayos UV. Y estos son soluciones flexibles. Si el muro se asienta, si el muro se va a mover por un sismo, pues la fachada se mueve con él y no genera ninguna carga adicional ni ningún efecto adicional porque son soluciones flexibles. ¿Okay? Entonces, creo que una de las soluciones que más se aplica dentro de muros en suelo reforzado son fachadas flexibles con mantos de control de erosión. ¿Okay? Hay algunos ejemplos de algunos proyectos con mantos de control de erosión. Concreto lanzado. Concreto lanzado es una solución flexible. Es una solución flexible porque no le genera ningún aporte estructural al elemento, ¿sí? Puede que ante un efecto sísmico el shotcrete se fracture, pero no hay ningún problema, el muro no va a fallar por eso. ¿Sí? Simplemente recupero, sello nuevamente y hago un nuevo concreto lanzado, ¿sí? Pero es una fachada flexible, también se puede hacer. O incluso muros con encofrado o con formaleta, fachadas en concreto con encofrado con formaleta para dejarlas, digamos, más bonitas que el concreto lanzado, que no queden así como un shotcrete, sino que queden más bonitas. También es una estructura flexible. No pasa nada si se llegan a romper, ¿sí? No pasa nada, porque todo el esfuerzo está siendo adquirido por el muro en suelo reforzado, por los textiles. ¿Okay? Pasamos a las fachadas rígidas. Entonces, las fachadas rígidas son, por ejemplo, los bloques en concreto, pero estos bloques en concreto son separados del muro en suelo reforzado. Entonces, lo que le pueda pasar, esta fachada rígida tiene su propio diseño, y lo que le pase a la fachada rígida no condiciona el comportamiento del muro en suelo reforzado, porque es separada, tiene una separación. Vean acá, una junta de separación que tiene. Entonces, estos son bloques de mampostería. Y hay fachadas rígidas que sí son unidas. Por ejemplo, las escamas de concreto son conectadas al geosintético de refuerzo. Entonces, cualquier falla que se pueda presentar dentro de la escama de concreto va a condicionar el comportamiento del muro. Y era lo que yo les decía. Si uno primero tengo que hacer un análisis de interacción suelo-estructura, porque el suelo,
se mueve, el suelo compactado se mueve diferente en un sismo a lo que se mueve la fachada en concreto. Y adicional a eso, la carga que genera la fachada en concreto es diferente a la carga que genera el muro en suelo reforzado, entonces pueden presentar asentamientos diferenciales. Entonces tengo que hacer un análisis de interacción suelo-estructura y un análisis de asentamientos adicionales cuando voy a colocar fachadas rígidas, porque cualquier problema en la fachada rígida sí afecta el comportamiento de mi muro en suelo reforzado. Camas de concreto y bloques tipo mesa, Kingston, bueno, bloques en concreto en general. Entonces, esas son las fachadas, los tipos, opciones de fachadas. Fachadas principalmente flexibles, con mantos de control de erosión, y fachadas rígidas. ¿Ok? Bueno, lo último que tengo que hacer es verificar el sistema de drenaje. Acuérdense que el sistema de drenaje que se instala es para evitar las presiones hidrostáticas del suelo. Si ustedes se dieron cuenta, en ningún caso hablé de presiones hidrostáticas o de empujes de agua. Únicamente hablé de presiones geostáticas que son del suelo. Entonces, en ese caso yo debo colocar un sistema de drenaje. Estos sistemas de drenaje, se coloca un sistema de drenaje en el espaldón con el fin de recolectar el nivel freático que yo pueda tener en el espaldón de mi muro, en el suelo a confinar, o las aguas de infiltración y todas estas líneas de escorrentía o estas líneas de corriente que se pueden generar en el espaldón de mi muro para recolectarlas y llevarlas a mi tubería y sacarlas de mi muro en suelo reforzado. ¿Okay? Adicional a eso, vean acá, el geodren para el sistema de drenaje en el espaldón se utiliza un geodren planar, ¿sí? Adicional a eso se debe colocar un sistema de drenaje en la base. El sistema de drenaje en la base es a partir de un colchón drenante, que es un geotextil no tejido, envolviendo un material granular. Ese material, el granular, debe tener unas características especiales de material drenante, ¿sí? Y aquí en esta zona se coloca un geodren vial que cuenta con una tubería que lo que hace es que recolecta el agua por infiltración que capta el geodren planar del espaldón y que capta el colchón drenante y a través de unas tuberías que salen del muro en suelo reforzado la saca. Entonces, así evito de que el nivel freático o las aguas por infiltración lleguen a mi muro, empiecen a saturarlo. Si lo empiezan a saturar, cambio, no solamente genero presiones hidrostáticas, sino que cambio las propiedades mecánicas de mi material. Paso de condición no drenada a condición drenada y pueden llegar a la falla. ¿Ok? Entonces es importante los sistemas de drenaje. Y un sistema de drenaje interno, ya esto para cualquier acumulación de agua, digamos que se infiltre desde la parte superficial, pues tenga unas zonas de salida y no se empiecen a crear estas presiones hidrostáticas internas dentro de mi material de relleno. Entonces aquí se instala también este geodren planar, estos lloraderos recostados en las capas de mi muro. La intensidad o digamos que la definición del sistema de drenaje depende de las condiciones de sitio y del tipo de material de relleno, ¿sí? Si el material de relleno es más fino, mejores condiciones de drenaje yo necesito instalar. Si en mi zona tengo presencia de nivel freático y tengo fuertes lluvias o zonas de precipitaciones altas, mi sistema de drenaje debe ser más eficiente. Mientras que si yo no tengo lluvias y, por ejemplo, voy a construir un muro de arena o de arena con grava, pues el sistema de drenaje debería ser nulo, casi que no debería existir. Y no tengo nivel freático tampoco, pues no debería existir sistema de drenaje. Puedo utilizar un muro sin sistema de drenaje. Como les digo, se define a partir de las condiciones del sitio, en términos de nivel freático y precipitación, y del material de relleno. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso yo tengo un material muy fino, son cenizas volcánicas, son arcillas, pasatamistos del 100%. Entonces, lo que se hizo fueron los lloraderos internos, se colocó un geodren francés, una tubería perforada y ranurada, un material granular envuelto en un geotextil no tejido, un sistema de drenaje mucho más eficiente que puede sacar el agua mucho más rápido. ¿Esto por qué? Porque las cenizas volcánicas y las arcillas ante pequeños cambios de humedad cambian sus propiedades mecánicas, pueden presentar problemas. ¿Okay?
Bueno, ya por último, y antes de empezar con el Geosoft, y un poco rápido, les voy a contar, para que nos quede más tiempo para Geosoft, les voy a contar algunos proyectos que se han ejecutado, unos iconos a nivel, unos de los pocos proyectos les voy a mostrar de los que se han realizado. Nosotros yo creo que un momento hice las cuentas y en muros en suelo reforzado más o menos teníamos más de 15.000 muros en suelo reforzado aplicados a nivel latinoamericano. Entonces les voy a contar solo 2 de esos proyectos, de los más, como les digo, de 15.000 muros en suelo reforzado que se han hecho a nivel latinoamericano. ¿Okay? Siempre me gusta empezar por porque es uno de los primeros muros en suelo reforzado que se construyeron. Este muro se construyó hace 30 años, ¿sí? Y vean la versatilidad y la flexibilidad de este tipo de estructuras. Si nosotros diseñamos este muro de suelo reforzado con las metodologías que les conté el día de hoy, este geotextil que ustedes están viendo ahí no cumple con las propiedades o no cumple con las exigencias mecánicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces se elonga mucho, porque entonces la resistencia es muy baja, por todo eso. Pero pues en esa época únicamente se contaba con ese tipo de geotextiles. Eso fue hace 30 años y 30 años después el muro en suelo reforzado es estable, incluso con un muro de mampostería en la fachada. Muro de mampostería que ante cualquier deformación se fractura completamente. Entonces, es por esa razón que tienen esa versatilidad los geosintéticos, ¿sí? No necesariamente necesito geotextiles de muy alta resistencia, o no necesariamente geotextiles que tengan muy bajas elongaciones para poder construir muros en suelo reforzado, ya que la versatilidad de estas soluciones cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para ser resistentes en el paso del tiempo. ¿Ok? Este es otro proyecto. Este es un proyecto acá en Colombia, en un concesionario que se llama Alto Magdalena. Entonces, acá se estaban haciendo cortes del material en estas zonas, cortes de materiales que lo que se iban a hacer era aprovechar o instalar en una zona de botadero, ¿sí? O en un SOTME. Entonces, lo que se hizo o lo que se propuso fue construir un muro en suelo reforzado para aumentar la velocidad de tráfico, un muro en suelo reforzado que va desde este punto hasta este punto, aprovechando los materiales de corte, ¿sí? O sea, evitando el transporte de materiales. Entonces se pasaban los materiales de corte de esta zona y de esta zona a mi muro en suelo reforzado. Lógicamente, pues se hizo con todos los análisis. El análisis de estabilidad interna y externa se hizo con la versión anterior de nuestro Geosoft, la versión 3.0. Se utilizaron los materiales de sitio, se seleccionaron los geotextiles tejidos de diferentes resistencias para la estabilidad y finalmente se construyó un muro en suelo reforzado de 27 metros de altura en su parte más alta, una inclinación de 85 grados en esta cara y una inclinación de 70 grados en la cara posterior, la que no se ve. Había una microcuenca acá, se dan cuenta todo el agua que llueve acá, pues baja a la parte más alta. Entonces se construyó un box culvert que pasa por debajo y que finalmente saca el agua a el río Magdalena. Esto es cerca a Honda. Y se puso en operación en el año 2017-2018. Otro proyecto de gran importancia, de gran envergadura, del aeropuerto Matecaña en la ampliación de su pista en sus 2 procesos. Inicialmente se planteó la construcción de un pórtico para la ampliación de la pista, pero pues era más económico construir todo el aeropuerto en otra zona que construir el pórtico en concreto. Entonces se planteó la opción de hacerlo en un muro en suelo reforzado. El problema inicial era la disponibilidad de materiales. Esto es una zona en Colombia que ha sido afectada por depósitos piroclásticos, entonces tenemos grandes espesones de cenizas volcánicas. Las volcánicas son arcillas de Pasatamiz 200 del 100%. Entonces, no son muy comunes utilizarlas en estructuras de suelo reforzado. Pero para eso, en conjunto con el consultor y con el dueño del proyecto, pues se hicieron terraplenes a ensayos de escala real, donde se utilizaba el material de corte
o sea, cenizas volcánicas, y se hicieron, las pruebas que se hicieron fueron niveles de compactación, grados de compactación, triaxiales, ensayos de corte directo, bajo diferentes condiciones de humedad y con diferentes geosintéticos. Finalmente, pues, se validó la utilización de un muro en suelo reforzado, geotextiles tejidos, se utilizaron macrofold maletas para su construcción y actualmente, pues, forma parte, o el muro en suelo reforzado, de 26 metros de altura, forma parte, y 150 metros de longitud, forma parte de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Matecaña. Este fue un proyecto que se hizo por allá en el 2014. Parte de la otra ampliación se hizo en el año 2017. ¿Okay? Actualmente así es como se ve la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Matecaña, y la otra ampliación hacia las otras zonas, pues gracias al éxito de esta aplicación, se hizo en el año 2017 con el mismo sistema de muros en suelo reforzado, diseñados con nuestro Geosoft 3 en su versión 3.0. ¿Okay? Bueno, ahora sí, vamos a ver cómo, vamos a abrir Geosoft. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta ahora. Primero les voy a dejar este código QR. Si ustedes lo escanean, pueden, los lleva directamente a la página de Geosoft, donde pueden descargar tanto el libro de ingeniería como el software de ingeniería para que lo empiecen a utilizar. Incluso de pronto hagan el ejemplo aquí conjuntamente conmigo. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Espérenme un segundo, abro el programa. Entonces, abrimos el programa de Geosoft. Como les conté inicialmente, puedo trabajar en 3 idiomas. En este caso voy a trabajar su versión en español. Entro. Acá están todos los módulos en los que puedo trabajar. Como les recomendé inicialmente, acá dentro del área de documentos técnicos puedo encontrar diferentes herramientas, entre ellas el libro de Geosoft. Y cuando entre a un módulo, tengo esta casita de home que me puede regresar a la parte inicial. Entonces, en este caso vamos a trabajar muros en suelo reforzado. ¿Okay? Yo puedo volver al home, puedo abrir un archivo que ya tenga, o puedo crear un archivo nuevo. ¿Sí? Si yo creo un archivo nuevo, es lo que me va a preguntar el señor, ¿usted dónde lo va a grabar? Entonces yo escojo la carpeta donde tengo mi proyecto y allá grabo el elemento. Voy a abrir uno que ya tengo como ejemplo, para facilidad. Aquí puedo colocar el nombre de mi proyecto, el nombre de mi empresa, la localización y los comentarios, pues, pertinentes. ¿Ok? Entonces, lo primero que me va a llevar mi módulo de Geosoft es a la pantalla de la geometría, que es una de mis variables de entrada. Acuérdense que les dije que una de las cosas que se necesitaba era la topografía actual y la topografía proyectada. Entonces, a esto es que me va a llevar mi módulo de muros en suelo reforzado. Entonces tengo 2 opciones. Primero es que tengo que definir la altura y la base de mi muro en suelo reforzado. Tengo 2 opciones. Puedo hacerlo de cierta forma homogéneo o de un solo nivel, ¿sí? Entonces él me va a definir una base única y me va a definir una altura única, ¿sí? O puedo hacerlo de escalonado en el espaldón. ¿Por qué se hace escalonado en el espaldón? Porque en muchos de los proyectos que yo, que se han interactuado, pues nosotros tenemos que hacer unos cortes temporales. Para poder realizar esos cortes temporales, a veces se tienen que hacer unos cortes temporales escalonados, ya que no puedo hacer un único corte porque vuelvo inestable el talud, así sea temporalmente, y mi correo y mi talud puede fallar. Entonces es necesario realizar estos cortes temporales. Entonces puedo seleccionar hasta 4 niveles de cortes temporales para garantizar la estabilidad temporal del talud. Imagínense que aquí no hay muro. Entonces puedo hacer un corte escalonado temporal garantizando la estabilidad. Bueno, voy a hacer un ejemplo de dos niveles.
Entonces acá selecciono la altura total. Ojo, miren, por ejemplo, acá hay una base, hay una recomendación, y es que se recomienda una base mínima del 80% de la altura en muros de un nivel y del 100% de la altura en muros de varios niveles. Eso quiere decir que la sumatoria de las bases debe ser igual a la altura. ¿Okay? Entonces voy a hacer un ejemplo. Voy a colocar acá, voy a hacer un muro de 12 metros de altura. Voy a colocar en la primera altura, voy a colocar 7 metros. Entonces en la primera base tengo que colocar 7 metros. La idea es hacer esos módulos como mínimo cuadrados, o sea, no puedo tener una base, cuando son escalonados no puedo tener una base menor a la altura de mi módulo. Y acá voy a colocar una altura de 5 metros y en este voy a colocar también una altura de 5 metros. La podría colocar de 4 y ver cuáles son las condiciones de estabilidad. La voy a colocar de 4. No voy a hacer la relación del 100%, sino del 90%. Listo. Entonces tengo una altura total de 12 metros, tengo una base de 11 metros, una base total, la sumatoria del B1 más el B2. Tengo un desplante, voy a definir un desplante. Ojo, mi desplante está dentro de mi altura. Esto no quiere decir que si coloco acá 1 o si coloco 2, la altura total es de 14, no. Si coloco 1, si coloco 2, esta altura de 1 está dentro de la altura total. ¿Ok? Y voy a colocar una inclinación en la cara completamente vertical de 90 grados. ¿Ok? Aquí se viene uno de los primeros grandes cambios, la inclinación del terreno en la base. Esto en nuestro software anterior no lo teníamos, pero en esta es una gran novedad, ya que cuando nosotros tenemos un talud inclinado en la base de nuestro muro de suelo reforzado, eso condiciona y afecta la capacidad de carga. Entonces ya se va a tener en cuenta esa inclinación en la base, inclinación en la base del talud, que es una inclinación promedio, ¿no? Se debe definir una inclinación promedio. Puede ser que aquí al inicio tenga una superinclinación de 1 metro, pero después se vuelva un poco más horizontal. Entonces, una inclinación promedio, sobre todo en una longitud donde va a tener interacción ese análisis de capacidad de carga. ¿Okay? Voy a dejar que tenga 15 grados de inclinación. ¿Sí? Acá se pueden ayudar. Estos signos son signos de ayuda, inclinación promedio del terreno a partir de la base del talud. Listo. Una vez defino mi geometría y las condiciones de mi terreno, pues le doy siguiente. Puedo darle directamente acá, puedo volver o puedo darle acá sobre las pestañas. Y lo siguiente que tengo que definir son las sobrecargas. Oiga, ¿yo qué tengo en la parte superior? Entonces, puedo tener una zapata, puedo tener un puente, puedo tener una vía, puedo tener diferentes condiciones de carga, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a colocar una sobrecarga muerta de 30 kilopascales y una sobrecarga viva la voy a dejar en 10 kilopascales. Es un tema de ejemplo. Perfecto. Bueno, la siguiente es definir las propiedades mecánicas de los materiales. Entonces, tengo que definir las propiedades mecánicas del material de fundación, las propiedades, del material de relleno, las propiedades mecánicas del material de fundación, las propiedades mecánicas del suelo a confinar y las propiedades mecánicas del suelo de desplante. ¿Por qué se definieron estos tres tipos de suelo? Que es el segundo, uno de los grandes cambios. Es porque en algunos casos las propiedades del material de fundación a confinar y desplante pueden ser las mismas por tratarse del mismo suelo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un perfil estratigráfico acá, pasa por acá y por acá sube ese perfil estratigráfico, ese suelo. Entonces el suelo a confinar, el suelo de fundación, el suelo del desplante van a tener las mismas propiedades, pero puede que no. Puede que yo tenga un suelo de fundación de diferentes características, que sea un terreno natural, que yo vaya a hacer un relleno con el mismo material o con un material diferente al material de relleno del muro en el espaldón y que yo tenga que reconformar mi zona o mi material de desplante. Entonces yo voy a tener características diferentes. Entonces por esa razón yo puedo colocar las propiedades diferentes. ¿Ok? Entonces aquí tengo para un material de relleno, normalmente la cohesión
Esto es a manera de ejemplo, ustedes deberían determinar estas propiedades, pero a manera de ejemplo, la cohesión varía entre 0 y 10 kilopascales aproximadamente. La fricción varía entre 28 y 35 grados de un material de relleno competente, un material de relleno tipo norma AASHTO, y el peso unitario puede variar dependiendo del grado de compactación entre un 18.5 y un 21, más o menos, dependiendo del tipo de material. Entonces, esas son las propiedades del material de relleno. Ya las propiedades del material de fundación, el material a confinar y el desplante, pues las debo definir en mi estudio de suelos, previo, de mi campaña de exploración previa y de todo mi estudio de suelos previo que debo realizar. ¿Ok? Hay algo, bueno, dos cosas. Yo puedo decir que la condición de mi suelo es no drenado. ¿Sí? Si yo le doy no drenado, aquí le dicen que le hay una nota aclaratoria, que es que cuando se selecciona la condición no drenada es necesario incluir un sistema de drenaje en toda la base del muro y en el espaldón de mi muro. Claro, porque estoy hablando de condición no drenada, estoy hablando de grado de saturación 100%. Entonces debo evacuar o que ese grado de saturación no vaya a llegar a crear presiones hidrostáticas en mi muro. Entonces es necesario colocar un sistema de drenaje en el espaldón y en la base de mi muro. Y puedo hacer lo mismo tanto con el suelo a confinar como con el suelo de desplante. O puedo decir, mentiras, únicamente mi suelo de fundación es el que trabaja en condición no drenada y como mi material de a confinar es el mismo material de relleno, entonces él sí está trabajando bajo parámetros efectivos. ¿Ok? Vamos a dejarlo drenado. Vamos a colocarle acá un valor de 29. Listo. Otra de las grandes características que se puede hacer dentro de este nuevo GeoSoft es colocar el ángulo de interacción entre la primera capa de geotextil y mi material subyacente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con mi material subyacente? Ahí es donde yo genero la resistencia a la fricción para el deslizamiento, para el volcamiento y para los demás componentes. Entonces, yo puedo colocar debajo de mi última capa, puedo tener un colchón drenante, puedo tener un mejoramiento, puedo tener una capa de sello, puedo tener un terreno natural, puedo tener un enrocado, puedo tener diferentes materiales. Entonces, el ángulo de interacción entre la primera capa de geotextil o de geosintético y ese material subyacente es el que se debe colocar acá. ¿Ok? Entonces, normalmente ese ángulo está entre 2/3 y 1, el ángulo de resistencia interna del material subyacente. ¿Eso qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un enrocado tiene un ángulo de fricción de 35 grados o de 30 grados. Entonces, 2/3, que es la condición más crítica de 30 grados, serían 20 grados. Puedo calcularlo, ¿no? Puedo definirlo con un ensayo de corte directo en un laboratorio, pero si no tengo ese dato, pues puedo estimarlo a partir de esa variable. ¿Ok? Y por último, los parámetros sísmicos, un coeficiente de aceleración horizontal y un coeficiente de aceleración vertical. Algo importante, ¿qué es el coeficiente de aceleración horizontal? Yo acá no tengo que colocar la aceleración en sitio, la aceleración en roca, ¿no? Porque la aceleración en roca normalmente tiende a ser muy alta. La aceleración en roca es este PGA que ustedes están viendo acá, que es la aceleración en sitio. Esa aceleración en roca se multiplica por factores de sitio y se multiplica por este factor de C. Normalmente la aceleración en roca se amplifica con estos factores de sitio, pero al tratarse de una estructura flexible, esa aceleración se puede utilizar un coeficiente o un valor que varía entre 1/2 y 2/3. Entonces, este coeficiente de aceleración horizontal es la aceleración en roca multiplicada por los factores de sitio multiplicada por un factor de amplificación que está entre 1/2 y 2/3. ¿Sí? Ese es el coeficiente de aceleración horizontal que se coloca acá.
Y el coeficiente de aceleración vertical es el coeficiente de aceleración horizontal multiplicado por ese es un valor que varía entre 0.1 y 0.5. Depende de las condiciones de cada proyecto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le colocamos acá. Bueno, siguiente ventana. El geosintético de refuerzo. Entonces, acuérdense que yo les dije que acá se colocan los factores de acción de los geosintéticos. Estos valores dependen del periodo de diseño de la estructura. Entonces, si mi estructura es de 50 a 100, a 1000 años, a 20, esto es importante tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, los periodos de diseño sísmicos no superan los 100 años. Incluso se habla de 50 años en algunos casos, de 20 años. Los periodos de diseño de las vías o el cálculo de tráfico de las vías no superan los 20 años. Entonces, trabajar con periodos de diseño superiores a 100 años a veces es un poco sobredimensionar la estructura, ¿ok? Entonces, estos factores son los factores que vienen por default, ¿sí? Para los geosintéticos nuestros, para una estructura permanente, pero si ustedes tienen unas condiciones especiales, pues nos pueden contactar y nosotros les definimos cuáles son los factores de reducción en ese caso, ¿ok? Y acá seleccionamos la capa. Uy, esto es algo que me pareció súper práctico y es capa estándar. O sea, todo el muro queda con una misma separación entre capas, todo el muro queda con una misma separación entre capas y únicamente hay una capa superior la cual pues se va a igualar o sirve para completar el muro en suelo reforzado, que puede ser menor. Voy a colocar acá 0.35, entonces la última capa me va a quedar en 0.1, ¿sí? Pero todas las primeras 34 capas me van a quedar 0.35. Esto es con el fin de facilitar el diseño y con el fin de facilitar el proceso constructivo, ¿ok? Sin embargo, esta capa estándar se puede modificar. Bueno, que hay una recomendación, que fue la misma que yo les hice, que la capa no esté o varíe entre 0.2 y 0.6 metros. Vamos a dejarla de 0.4 metros. ¿Ok? Listo, aquí ya se viene la metodología o el método de análisis. Entonces yo puedo decir, yo quiero diseñar con mi metodología tradicional, con la cual he diseñado hace más de 30 años y mis muros aún son estables, o puedo diseñar con la nueva metodología que se ha desarrollado en la última década, en los últimos 10 años, se ha venido desarrollando poco a poco. Entonces, puedo escoger cualquiera de las dos metodologías. En la primera metodología, entonces, debo colocar cuál es la cohesión o la adhesión entre el geosintético y el material de relleno. Si no tengo un valor, puedo partir de 0, puedo colocar 0, puedo partir de 1 kilopascal, que es la recomendación, y el factor de seguridad global, que varía entre 1.3 y 1.5, dependiendo de la temporalidad y de la importancia de la estructura. Y acá abajo están los factores de seguridad globales, que pues son los factores de seguridad en cada una de las normas de sus países. Entonces acá esto tiene unos factores de seguridad de la AASHTO por, digamos, de valores de entrada, pero ustedes lo pueden modificar. Si en su país esto no es 2, sino es 2.5, pues le pueden colocar 2.5, ¿ok? Sin ningún problema. En la metodología, el RFE, bueno, yo voy a utilizar la metodología del RFE, entonces tengo todas estas variables que unas se calculan, entonces no las puedo modificar. Aquí está la explicación de cada una de esas variables, y otras sí se definen. Entonces, el factor de fricción de arrancamiento de los geosintéticos es 0.9 por norma, pero si yo quiero colocar otro, lo puedo hacer. El factor de fricción de arrancamiento de los geosintéticos, pero en el caso sísmico. Entonces, ahí es 1.2 por norma, pero yo lo puedo modificar si lo quiero hacer. Estos factores son calculados. Al ser calculados, pues no los puedo modificar. Y el otro que se puede modificar es el factor de interacción entre el geosintético y el material de relleno. Entonces, cuando yo tengo un material tipo grava, ¿sí? Tipo grava, con un porcentaje de pasatamiz número 4 menor al 50%, el factor es 0.8 para geomallas y 0.6 para geotextiles. Mientras que tengo un material tipo subbase, tipo afirmado, tipo relleno para terraplenes, donde el porcentaje de pasatamiz número 4 es superior al 50%, es 0.6 para geomallas
y 0.8 para geotextiles. Esto quiere decir que la interacción entre el geotextil y este tipo de materiales, tipo subbase, subbase, afirmado, relleno para terraplenes, es mejor con un geotextil que con la geomalla. Y cuando son gravas, tipo grava, es mejor con geomallas que con geotextiles, tejidos. Y acá están los factores de amplificación de cargas. Los que aparecen acá son los de la norma AASHTO, pero ustedes también los pueden modificar. Pueden decir, no, yo quiero que mi estructura, la importancia de mi estructura es muy alta, entonces voy a colocar un factor de amplificación mucho mayor. ¿Sí? Pueden hacerlo. Bueno, me voy a ir con metodología LRFD. Entonces después nos aparece la estabilidad interna. La estabilidad interna, entonces, aquí están todas las capas de geotextil y el geotextil que se definió para cada una. Hay un diseño por default, pero yo puedo coger y modificar, puedo decir, no, yo quiero que esta no sea TR7000HF, sino que sea una HR160. O puedo verificar si me cumple un TR6000. No me cumple. Entonces tengo que colocar uno superior, TR6000. Y así puedo hacerlo en cada una de las capas. O también puedo modificar el espesor. Digo, no, quiero que esta capa no me quede de 0.20, sino que de 0.40, sino que me quede de 0.20. El programa crea automáticamente una capa superior de 20 para completar estos 20 centímetros que eliminé, y esta la deja de 20 centímetros. Yo cómo puedo, digamos que yo aquí coloqué y me puse aquí a cacharrear y coloqué unas de 20, coloqué otras de 30, coloqué diferentes espesores, y yo dije, ay no, ya quiero que todas sean del mismo espesor. Me devuelvo a refuerzos, le vuelvo a dar aquí este 40. Si yo no toco nada, ella me sigue igual. Si yo, venga. ¿Sí ven? Me sigue igual, 50, 43, 20, si no toco nada. Pero si me vuelvo a refuerzos y por lo menos le coloco un 0 y le doy siguiente, me las actualiza otra vez a 40. O si vuelvo a refuerzos y le digo, no, 40 no, quiero 45, también me las vuelve a actualizar, todas a 45. ¿Ok? Entonces, puedo hacer las modificaciones antes o después, para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y finalmente, pues, están los valores o los resultados de estabilidad externa. Entonces está el deslizamiento, el esfuerzo actuante, el esfuerzo resistente en deslizamiento, amplificado. Acuérdense que aquí son amplificados porque estoy utilizando metodología del RFD. Las condiciones con sismo y los factores de seguridad, que en este caso no es factor de seguridad, en este caso es equilibrio límite, que es 1. O sea, el que se busca acá es que sea superior a 1. Por eso no cumple. Lo mismo con el volcamiento. Aquí se evalúan las condiciones límites de excentricidad. Entonces está la excentricidad estática, está la excentricidad con sismo. Cumple porque ve, aquí se calcula la excentricidad en el caso estático, aquí se calcula la excentricidad en el caso pseudoestático, y cumple con los valores mínimos. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver alguno de estos valores, le dan acá en este signo de pregunta. Aquí está una parte resumida del capítulo, o pueden ir a la capítulo, ¿no? Pero está una parte resumida del capítulo. Entonces ahí está cómo se calcula, cuáles son cada una de esas variables, cómo se llega a esas variables, digamos de cierta forma resumida en la metodología dice, ¿ok? Y por último, la capacidad de carga. Entonces, lo que estoy viendo acá es que este muro no cumple ni por deslizamiento ni por capacidad de carga. Voy a hacer que cumpla. Voy a ir a la geometría y voy a decir, bueno, yo tengo que aumentar la profundidad de desplante, le voy a colocar 2 metros en la profundidad de desplante. Voy a aumentar mi base inicial, voy a colocarle acá 9 metros y voy a colocar aquí, aumentar mi base de la parte superior, que también me ayuda, le voy a colocar 7 metros. Ya a ver si con eso me cumple. Entonces me voy, bueno, algo más que pueda modificar, creo que no puedo modificar nada más. Me voy a mi estabilidad. Aumentaron los factores, pero me sigue sin cumplir. Perdón, creo que hice algo mal, ¿cierto? Sí, aumenté fue la altura. Discúlpenme acá. Aquí tenía 4. Aquí es donde tengo que aumentar. Aquí son 9. 9. Y aquí son
Listo, ahora sí. Ahora sí. Y aquí 2. Ok, perfecto. Me puedo ir de una vez a estabilidad externa, sin pasar por los demás. ¿Sí? No necesariamente tengo que pasar por eso. Me puedo ir directamente a estabilidad externa. Y aquí, por ejemplo, ya me cumple la capacidad de carga. Lo único que no me cumple es la condición sísmica, pero no me cumple por muy poco, 0.98. Casi que si yo lo redondeo, eso es 1. Y aquí yo tengo que buscar 1, ¿no? Aquí yo tengo que aumentar un poquito. Mi profundidad es blanca, 2.5. Ya me cumplió todo. ¿Sí? ¿Por qué este muro quedó tan robusto? Porque yo tengo un suelo, digamos, relativamente malo, y es un muro alto, no es un muro de 11 metros de altura, un muro relativamente alto con unas bajas propiedades de suelo de fundación, ¿no? Pues por esa razón. Cuando ya todo me cumple, muy bonito, pues voy a generar reporte, puedo copiar esta imagen para pegarla en mi informe, le doy generar reporte, ustedes escogen dónde lo van a grabar, voy a grabarlo aquí en el mismo ejemplo 7, lo voy a guardar, voy a reemplazar el archivo, que igual lo reemplacé acá, y después voy y abro ese archivo. Voy y abro este archivo, entonces busco la carpeta donde lo tengo, y abro el archivo del ejemplo. Es un PDF. Si yo coloqué los datos de mi proyecto, pues voy a tener los datos de mi proyecto, de mi empresa. Aquí son las variables de entrada, la geometría del muro, los niveles del muro, los datos del muro, toda la geometría, las sobrecargas que coloqué, los parámetros sísmicos, los factores de reducción del geosintético, las propiedades de los materiales, tanto para relleno, fundación, suelo a combinar y suelo desplante, el ángulo de fricción entre la primera capa y el material subyacente. Y los reportes, para metodología LRFD, los factores de carga, todos los factores de carga, los factores de resistencia, todos los factores de resistencia que se utilizaron, los resultados de estabilidad interna, todos los resultados de estabilidad interna, el tipo de geotextil, la separación de cada capa, 0.45, verificación de la separación, todos están ok, verificación de la longitud de empotramiento estática y pseudoestática, todos están ok, y los resultados de estabilidad externa, entonces las fuerzas amplificadas, los equilibrio límite, cumple, todo como debe estar, y nuestra imagen, ¿ok? Entonces, puedo copiar las tablas y pegarlas en algún informe o puedo presentar el informe directamente, ¿ok? Si yo quisiera y dijera, oiga, no, yo definitivamente voy a trabajar con metodología WSD, simplemente me devuelvo aquí a la métodos de análisis, le doy WSD, verifico que mis factores estén acordes a lo que necesito y adelanto. Ya me lo define, me lo calcula todo con metodología WSD. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí únicamente aparece la verificación estática, ya no la pseudoestática, porque la pseudoestática es únicamente para metodología LRFE, y en estabilidad externa aparecen únicamente, ahí sí aparecen los factores de seguridad, y únicamente los análisis, volcamiento, por ejemplo, verificación de volcamiento, no excentricidad, para el tema de metodología WSD, y si genero el reporte, pues el reporte me va a aparecer con los valores de estabilidad externa WSD. Me puedo devolver a cualquier pestaña para poder trabajar o me puedo volver a Home. No pierdo el archivo, ¿no? Aquí sí vuelvo a entrar a muros en suelo reforzado, simplemente le doy muros en suelo reforzado y le doy acá a entrar a lo que ya tenía. Y ahí puedo tener lo que tenía preestablecido. Si yo cierro el programa, él me va a decir, oiga, pilas que usted va a cerrar. Él se va a autoguardar, o sea, va a autoguardar, pero puedo decir que no y sigo trabajando. ¿Ok? Bueno, señores, muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos. Veo que casi fueron 2 horas exactas como lo teníamos programado. Entonces voy a contestar algunas de sus preguntas. Espérenme, abro por acá. Voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para que esto no se vea aquí como tan corrido. A ver. Bueno.
Dicen, a ver, Luis Herrera nos pregunta, en este software no escogemos el geotextil, el programa lo determina directamente. No, podemos escoger el geotextil, como les mencioné. Mejor si les proyecto pantalla porque necesito mostrarles. Si escogemos el geotextil, se dan cuenta aquí en la estabilidad, yo puedo escoger el geotextil. Le doy acá y acá tengo todas las opciones de geotextil y de geomallas uniaxiales coextruidas. ¿Ok? Bueno, a ver si tenemos otra pregunta. ¿Cómo tener el software información? Ahí en la página de Geosoft pueden obtener el software o yo les proyecté aquí al inicio mis datos para que me contacten si tienen alguna pregunta. Acá está la página de Geosoft, aquí está mi correo electrónico, mi número de teléfono, para que me contacten por si tienen alguna pregunta adicional. ¿Ok? Bueno, Alan González nos pregunta, siempre me ha surgido una pregunta, ¿por qué el geodrén planar en el diseño lo establecen intercalado, con espaciamiento entre cada geodrén? ¿No debería ser continuo para asegurar que no se filtren las aguas y problemas de cargas hidrostáticas? Bueno, como se los comenté cuando les hablé del tema del sistema de drenaje, la separación o la inclusión de un sistema de drenaje depende principalmente de las condiciones locales. Entonces, si yo tengo nivel freático, si es un material donde voy a tener aguas por infiltración, entonces se puede llegar a tener una condición continua, ¿sí? Yo tengo una condición extrema de agua, puedo llegar a tener una condición continua. Pero si no tengo una condición extrema de agua, puedo llegar a tener como en este caso, como te lo recomendaron a ti, separados, unos geodrenes separados, ¿ok? Bueno, voy a bajar por acá hacia lo último, a ver si acá... Buenos días a todos, Manuel. Tengo una pregunta. Los 2 cursos pasados quedaron grabados. Lamentablemente no pude asistir. Sí, en la página de para visitar los cursos que quedaron grabados. Bueno, veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero pues hayan aprendido un montón con nosotros. Lo que necesiten, como les digo, acá les dejo mis datos para que nos contacten o pueden contactar a cualquier ingeniero técnico comercial en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras operaciones. Él con mucho gusto los ayudará con el software o con cualquier inquietud o con cualquier cotización de los productos que se utilizan en el diseño con esta herramienta, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, estamos en contacto, ¿vale? Los invitamos a nuestro siguiente taller. Les llegará la invitación por correo, ¿vale? Muchas gracias a todos y que estén muy bien.